Bienvenidas nuevamente a otro programa de Damas Elegidas Venciendo Desafíos. Es un gusto tenerlas aquí nuevamente semana tras semana, donde nos estamos fortaleciendo mutuamente a través de las escrituras y las palabras de los profetas. Hoy vamos a tener un tema un poquito delicado, pero que es importante tratarlo. ¿Qué hacemos cuando un líder se equivoca? ¿Cómo podemos seguir firmes en la fe cuando admiramos a alguien y de pronto esta persona nos falla? Nosotros a veces ponemos la confianza en algún líder, en alguna persona en la iglesia, porque tal vez estamos buscando un consejo, estamos buscando apoyo, de pronto estamos buscando un poco de aliento y quizás recibamos algo que no estábamos esperando. Tal vez nos decepcionemos porque el consejo que nos dieron tal vez no era apropiado o porque simplemente su actitud no fue la correcta. Entonces lo que vamos a mirar hoy es cómo vamos a mantener la fe a pesar de esas circunstancias que pasan, reconociendo que nuestra fe está puesta en Cristo y no en las personas. Quisiera comenzar con una historia de una hermana llamada Amy Carpenter. Ella dio un mensaje muy hermoso acerca de este tema. Lo tituló Cuando un líder dijo algo realmente hiriente y cómo lo superé. Este mensaje me llamó mucho la atención porque es algo que pasa muy a menudo en la iglesia. Ella empieza a contar su historia y dice que ella prestó una misión. Ella durante el tiempo que estuvo allá luchó con una gran depresión y más o menos fueron 9 meses en que ella luchó con esos sentimientos. Entonces decidió hablar con el presidente de la misión. El presidente de la misión trató de ayudarla, pero tal vez en vista de que no pudo ayudarla mucho, entonces él la contactó con una autoridad general. Ella resalta que esa autoridad general no era uno de los 12, sino una autoridad general, no da el nombre, y dice que ella se volcó, ella habló, ella expresó sus sentimientos, lloró muchísimo y le comentaba que ella no entendía por qué, si toda su vida ella se había preparado para ir a la misión, ella deseaba con su corazón prestar una misión y ahora que estaba en la misión la odiaba. Pero ella dice que la respuesta que escuchó de esta autoridad general no era la que ella esperaba. En sus palabras dice: por favor, no me malinterpreten. Este hombre, un hombre con un llamamiento santo, pero aún así un hombre imperfecto, era un buen hombre que lo intentaba. No me desanimó ni dijo nada intencionalmente hiriente, pero su respuesta fue algo así como: bueno, los pioneros tuvieron que hacer esas cosas que no querían hacer, así que tienes que animarte. Y ella dice que este consejo tal vez sería apropiado para una persona que tuviera una actitud que la necesitara. Dice, pero en las condiciones que ella estaba, en la que estaba necesitando ayuda clínica, ese consejo realmente no le ayudó. Ella comenta que salió muy conmocionada porque la verdad ella tenía unas expectativas altas. Ella pensaba que yo entro allá, hablo de mis cosas y va a suceder algo extraordinario, posiblemente va a haber un milagro y yo me voy a sanar, seguramente voy a encontrar las palabras apropiadas para poder superar este problema que tengo. Pero no fue así. Dice que se sintió mucho más desanimada y en sus palabras ella dice: ¿cómo podía alguien que tenía un llamado como autoridad general decir algo que me hiciera sentir así? Y ella dice que le tomó tiempo pensar qué era lo que había pasado y llegó a la conclusión de que esta persona había hecho lo mejor que podía. Era una persona que estaba sirviendo con toda la buena intención tal vez de ayudarla, pero no supo exactamente cómo hacerlo. Y eso a veces pasa, ¿no? Que uno no sabe exactamente, quiere decir algo bueno, pero posiblemente no salga lo que tiene que decirse. Y ella dice: y aunque el 99% de las veces los líderes se esfuerzan al máximo por ayudar, siguen siendo seres humanos capaces de cometer errores y eso no debería sacudir tu fe. Además de su propia historia, ella comenta la historia de un amigo de ella que también le cuenta su experiencia y le escribe. Y le dice que en una oportunidad pues él no se sentía muy bien, habló con el obispo y le comentó sus sentimientos de ser gay. En lugar de mostrarle a este joven vulnerable un aumento de amor, el obispo le dijo abruptamente que cambiara sus sentimientos o se convertiría en un asesino en serie malvado. Imagínense ustedes, el obispo le dijo eso, claro. ¿Cómo una persona de pronto no puede ver afectada su fe con esta clase de consejos? ¿Cómo puedes perdonarlo? Y lo importante que sabemos nosotros es que sí es posible a través del Evangelio de Jesucristo y su expiación.
A través de Jesucristo podemos realmente llegar a perdonar y poder llegar a sanar nuestra vida. Afortunadamente tenemos el Evangelio de Jesucristo y su expiación, y a través de ella podemos nosotros perdonar y restaurar nuestra fe. Bueno, este mismo amigo le escribió: esta fue una experiencia traumática para mí. No hubo oración para invitar al Espíritu. No hubo aumento de amor, ni consuelo, ni aliento. La única persona en quien me enseñaron que podía confiar con mis problemas terminó no solo ayudándome a perder la confianza en él, sino en el sacerdocio por completo. Sabía que lo que decía no era cierto. Sabía que no podía hacer las cosas que ese espantoso asesino en serie había hecho. Y sin embargo, desde ese momento en adelante, adquirí la sensación de que era inherente mal. Desde ese momento en adelante, adquirí la sensación de que era inherentemente malo, sin ninguna esperanza real de salvación. Entonces el joven cuenta que obviamente él se veía con el obispo en la capilla y pues había contacto visual, y el obispo se lo saludaba de esta manera, entusiasta, y entonces él a veces le respondía de la misma manera, pero ya él decía que las cosas no eran igual. Entonces él lo que trató de hacer simplemente fue de aislarse, ya de no estar como muy al lado del obispo ni tener contacto con él. Además, él comenta que como también perdió la fe en los hombres del sacerdocio, entonces él tampoco acudió a ellos en los momentos que él necesitaba, cuando estaba pasando por momentos no muy fáciles. Entonces él decide salir a la misión, él mismo lo dice, de manera indigna, y ya a los 3 meses él ya está haciendo todo lo posible por regresarse a casa. Él le comenta que su presidente de misión hizo todo lo posible por ayudarlo, lo trató con mucho amor, con mucha bondad, y le ayudó como a que él volviera a tener esa fe que él había perdido. En palabras de él dice: no fue hasta que tuve que pasar por el proceso de arrepentimiento yo mismo que aprendí a perdonar a ese obispo y a algunos otros hombres que fueron igualmente abusivos en sus roles como líderes espirituales. Tuve que aprender realmente la doctrina de Cristo y su aplicación para aprender a perdonar. Tuve que aprender que una parte importante del perdón era perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. Aprendí que una parte importante de la doctrina de Cristo era aprender a escuchar y obedecer las impresiones del Espíritu, esos mandamientos personales que el Señor tiene para mí cada día. Finalmente pude perdonar a este hombre cuando aproveché la oportunidad de perdonar cara a cara a otro poseedor del sacerdocio a quien había odiado durante 8 años. Imagínense, para poder restaurar su fe nuevamente, él tuvo que aprender la doctrina de Cristo. Y cuando él aprende y comprende todo lo que eso significa y cómo la expiación de Jesucristo puede sanar, sus sentimientos cambiaron. Y como él tenía unos sentimientos malos hacia varias personas que tal vez nunca le aconsejaron adecuadamente, dice que con este hermano que duró 8 años odiándolo, finalmente lo pudo perdonar. Y como pudo perdonarlo, entonces él simplemente recordó al obispo que décadas antes le había hecho esos comentarios. Entonces él sintió que también lo había perdonado. Pero lo curioso de todo es que cuando él está hablando con este hombre que había odiado por 8 años, se acerca y le comenta todo lo que él había sentido, de cómo sus consejos no habían sido apropiados, cómo él se había sentido como no importante en ese momento, como desechado. Cuando él está contando sus sentimientos, él simplemente le dice que si es posible que él lo perdone a causa de esos sentimientos de odio y de ira que tenía hacia él. Y él mismo dice, bueno, pudo haber sido que yo le dijera, lo perdono por lo que hizo, pero él no hizo eso. Dice que lo que surgió de su corazón fue eso: por favor, perdóneme por esos sentimientos que tuve de desprecio y de ira durante estos años. Ahora es interesante ver que ese proceso de sanación obviamente toma tiempo, pero hay que centrarse en lo que es importante, es centrarse en que es posible lograr ese perdón y esa restauración de la fe a través de la expiación de Jesucristo. De hecho, en este relato que nos cuentan, se pregunta: pero si no tuviéramos esos antagonistas, ¿cómo podríamos apreciar y amar al gran protagonista de nuestra historia?
Debido a momentos como estos, busqué oportunidades más profundas e íntimas para acercarme a Cristo y encontrar reposo, y hoy soy feliz, espiritualmente sana y tengo amor y devoción al Evangelio de Jesucristo a través de la Iglesia Restaurada. Gracias a ese hombre, pasé mi vida buscando respuestas en las Escrituras y aprendiendo de la doctrina de Cristo. Obviamente que las palabras del obispo no fueron las más apropiadas. Obviamente que este joven se tuvo que sentir muy ofendido por lo que se le dijo. Sin embargo, el obispo era un buen hombre, solo que se equivocó en el consejo que dio. Ella dice: me asombra la obediencia de mi amigo al mandamiento del Señor de perdonar. Fue capaz de perdonar a este obispo que le dijo algo horrible y reconocer que este hombre, aunque ocupaba un puesto de liderazgo, era un ser humano imperfecto que no debía ser definido por algo hiriente que dijo hace casi 2 décadas. Así que, como podemos ver, los hombres son imperfectos y a veces nosotros no aceptamos eso. Siempre estamos exigiendo más y más que las personas que están como miembros o como líderes, les estamos exigiendo casi perfección. Pero hay que recordar que no somos malos, no hay malas intenciones de pronto en la forma en que queremos ayudar, pero de pronto sí pueden haber errores en las palabras, en los consejos que se den, en las palabras que se usen en un momento. No sabemos cómo esté la persona, si esté pasando por un problema, si de pronto no sabía exactamente cómo expresarse. Y ella misma nos dice: es lamentable que algunos hayan tropezado debido a errores cometidos por hombres. Pero a pesar de esto, la verdad eterna del Evangelio restaurado que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no se ve empañada, disminuida ni destruida. Debemos recordar que Jesucristo es perfecto, la Iglesia es perfecta, pero nosotros somos los imperfectos. Recordemos que el Salvador hace posible que podamos sanar esas heridas que se producen a veces con intención o sin intención. Pueden ser sanadas a través de la expresión de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que los líderes son humanos. El elder Jeffrey R. Holland nos invitó a mirar a los demás con bondad y dijo: piensen lo mejor el uno del otro, supongan lo bueno y duden de lo malo. Imagínense cuántas veces nosotros juzgamos por lo que nuestros ojos ven, ojos mortales imperfectos. No sabemos las luchas, los desafíos, los problemas que tengan esos líderes y que justamente nosotros llegamos en algún momento pidiendo apoyo y simplemente salgan consejos que no son los adecuados o de pronto haya una actitud un poco displicente. Entonces necesitamos reconocer que ellos, así como nosotros, que podemos sentirnos mal en un momento, ellos también tienen todo el derecho de sentirse de esa manera. El elder Holland también enseñó: de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias así como con las de aquellos que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para Él, pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de la obra. Qué hermoso es escuchar estas palabras, porque sabemos que el Señor no exige perfección de nosotros. Si Él exigiera perfección, seguramente nosotros no estaríamos sirviendo en nuestros llamamientos, porque como seres imperfectos no tendríamos el derecho de estar ahí en esos llamamientos. Pero Él se vale de nosotros porque Él cree en nosotros. Ahora, lo otro que tenemos que recordar siempre es que la iglesia es perfecta en su doctrina, no en las personas. El elder Uchtdorf ha sido muy claro y también muy misericordioso con lo que nos enseña. Ha habido ocasiones en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente han cometido errores. Puede que se hayan dicho o hecho cosas que no estaban en armonía con nuestros valores o la doctrina. Supongo que la iglesia sería perfecta solo si estuviera dirigida por seres perfectos. Dios es perfecto y su doctrina es pura, pero Él obra a través de nosotros, sus hijos imperfectos. Ahora, esta cita nos recuerda que
la perfección de Cristo no se ve afectada por los errores de los hombres. Es más, inclusive en la portada del libro de Mormón encontramos: y ahora bien, si hay faltas, son errores de hombres, por tanto, no condenéis las cosas de Dios. Recordemos que el Evangelio es verdadero, aunque los hombres no lo sean todo el tiempo. Ahora, el otro concepto que quiero dejar claro hoy es evitar la fe ciega y fortalecer la fe personal. ¿A qué me refiero con esto? Hay una cita que nos dio el presidente Brigham Young con respecto a este concepto. Mi gran temor es que la gente tenga tanta confianza en sus líderes que no se acerque a Dios para preguntar si estos son guiados por Él. Temo que quedan muy satisfechos en un estado de ciega seguridad. Nuestra fe no debe depender de lo que diga o haga uno de nuestros líderes en la iglesia, sino que depende directamente de nuestra relación con Dios. Por eso el Señor nos invita constantemente a que busquemos la guía y la revelación del Espíritu. Nuestro Padre Celestial desea que nosotros realmente por nuestra propia voluntad, por nuestro propio trabajo, seamos activos en nuestra búsqueda de la salvación y no simplemente ser espectadores pasivos. Ahora, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, es mucho más fácil seguirle independientemente de las cosas que pasen o no pasen dentro de la iglesia, porque nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Nuestra relación con Él es tan fuerte que no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa si hay críticas, no importa si se nos dio un mal consejo, no importa si alguien nos miró mal. Mi fe está fundamentada en Jesucristo. Mi relación está con Él, no con los hombres. Yo no puedo dejar que mi espiritualidad, mi progreso esté en manos de otras personas. Y simplemente porque veo, porque escucho, porque hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, entonces simplemente me alejo de la iglesia. Recordemos que la fe está puesta en el Salvador Jesucristo, no está puesta en los hombres. Por eso es importante que no hagamos de las personas como la dependencia, como que todo lo que ellos digan es exactamente así, sino que esa confianza tiene que estar directamente puesta en nuestro Salvador, porque así va a ser casi imposible que nos desviemos. El elder Uchtdorf también testificó: como apóstol del Señor Jesucristo, doy testimonio de que ninguna decisión importante que afecte a esta iglesia se toma sin buscar la guía de Dios. Esta es su iglesia. Él no permitirá que se desvíe de su rumbo. Cuando hay personas, miembros de la iglesia, o hay líderes que se equivocan, nuestra responsabilidad está en perdonar. Este es uno de los principios o de los valores más difíciles de adoptar en la vida, porque está el orgullo. Me hirió, me lastimó, me dolió lo que dijo, me dolió lo que no hizo. Y entonces cuando solamente me fijo en lo que me pasó a mí, entonces simplemente dejo que eso me contagie y simplemente me aleje de Dios. Sé que muchas mujeres, porque lo sé, porque pues en el ámbito de la iglesia uno lo sabe con los llamamientos que uno ha tenido, como presidente de la Sociedad de Socorro especialmente, muchas mujeres se han sentido tristes, se han sentido decepcionadas, se han sentido frustradas, porque van donde el obispo tal vez a comentarle alguno de sus problemas o dificultades en su hogar y no reciben la respuesta que es. De hecho, a veces se recibe una respuesta sumamente equivocada, injusta. Y entonces, digamos que la primera decisión que se toma es no volver a la iglesia. Ese es uno de los errores que se ve más. Y pues obviamente uno no culpa, porque sí hay dolores. Hablamos de este joven de la historia que tuvo que pasar varios años para que pudiera perdonar, pero él mismo dice que cuando él logró perdonar, él sanó, él se sintió feliz y su vida cambió. Entonces no podemos cargar con ese peso, digamos que no necesario, por una ofensa que hayamos tenido. Recordemos que el Salvador sufrió las cosas que uno ni siquiera se imagina. Él tuvo razones poderosas para abandonar todo, porque no era justo. Él era un hombre absolutamente inocente, puro,
y tuvo que pasar por circunstancias que ni siquiera nosotros hemos vivido. El desprecio de la gente, cuando Él estaba haciendo únicamente lo justo, cuando Él estaba dando su vida por nosotros. Pero Él nunca falló. Y sí, Él es el hombre perfecto, el único perfecto que ha estado en esta tierra. Pero Él tiene grandes expectativas con nosotras. Que no permitamos que esos momentos difíciles que hemos pasado con los líderes o aún con miembros de la iglesia que seguramente de pronto sí han comentado algo negativo de nuestra vida o algo así, no permitamos que eso nos haga perder nuestra fe en Jesucristo. Como siempre vamos a tener el compromiso de esta semana porque la verdad, como digo, esto es un tema muy delicado. Necesitamos sanar. Si tú en algún momento has pasado por estas circunstancias, si conoces a alguien que pase por esta circunstancia, bueno, dile de este compromiso para empezar a sanar. Ora por alguien que te haya decepcionado. Pídele al Señor que te ayude a ver a esa persona como Él la ve, con compasión y misericordia. Orar por una persona que tal vez le ha hecho daño a uno no es fácil, pero es el primer paso. Y cuando tú logras librar tu alma de ese peso, la vida te va a cambiar absolutamente. Vuelve a acercarte al Salvador. Tal vez no regreses físicamente a la capilla todavía, pero sí puedes dar el primer paso espiritual. Es abrir tu corazón a Él de nuevo. No endurezcas tu corazón. No te cierres a la idea de que no voy a volver, que esas personas son hipócritas, que esas personas no merecen que yo esté allí. Abre tu corazón para que el Señor entre y simplemente te sane desde adentro. Recuerda, tu fe no debe depender de la perfección de los demás, sino de la perfección de Cristo. Él es el único que no te fallará. Ahora, es posible que tú te preguntes, ¿por qué Dios permite que personas imperfectas sirvan en su iglesia? Y la respuesta es muy simple. Porque no hay nadie más disponible. Porque todas las personas somos imperfectas. Y aún con todas nuestras imperfecciones, Él hace milagros. Así que esta semana esfuérzate por mirar a aquellas personas que en algún momento de pronto te hicieron daño. Míralas de la manera como el Jesucristo y nuestro Padre Celestial las ve, con esos mismos ojos. Miremos a esas personas que nos han hecho daño con ojos de amor, con ojos de misericordia. Oremos por ellos. Porque no sabemos las circunstancias, no sabemos por lo que están pasando, no sabemos por qué actuaron de esa manera, no sabemos por qué nos hablaron de esa manera. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar como el Salvador nos enseñó. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, comparte este video si lo consideras necesario, esperamos tus comentarios si de alguna manera tú has vivido esta experiencia y cómo pudiste superarla. Recuerda que somos damas elegidas, podemos vencer cualquier desafío y tener el poder del Salvador en nuestra vida.